Damos gracias a Dios por permitirnos continuar con nuestro estudio bíblico de la primera epístola de Pablo a los Corintios. En esta ocasión vamos a revisar la séptima parte del capítulo 7, que es la última parte de este capítulo. Recordemos que son los principios sobre el matrimonio y la soltería, en donde estamos respondiendo preguntas sobre el matrimonio entre cristianos. Los versículos del 32 al 35 se relaciona con los solteros tienen la oportunidad de servir y agradar a Dios con menos distracciones. Eso es lo que relata en esa época Pablo, y declara de la siguiente manera: el soltero se preocupa por las cosas del Señor. Aquí nosotros vemos exactamente la forma como Pablo enfoca. Pablo simplemente reconoce que cuando una persona no tiene responsabilidades familiares, es más libre para servir a Dios. Esta fue la razón principal por la que Pablo consideró preferible la soltería. Aquí nosotros aclaramos esto porque es necesario. No se trata de que un soltero no tiene que quedarse soltero para servir a Dios, sino que hay mayores facilidades, hay más tiempo y mejor dedicación. El casado se preocupa por las cosas del mundo, declara la palabra. ¿Pero en qué sentido? ¿Cómo complacer a su esposa? Esto vamos a ver exactamente en donde Pablo no dice esto para condenar al casado. De hecho, Pablo dice que así es como debería ser para él. Algo anda mal si un hombre casado no se preocupa por complacer a su esposa, y algo anda mal si una mujer casada no se preocupa por complacer a su esposo. Entonces, aquí vemos claramente de que no se trata de va a descuidar sus obligaciones. Lo que aquí nosotros tenemos que darnos cuenta es que definitivamente tanto soltero como casado, y si tiene ese deseo, ese anhelo de servirle a Dios, debe hacerlo de la mejor manera sin descuidar lo que representa la responsabilidad aquí en la tierra. Si nosotros caminamos un poco más a través de la bendita palabra de Dios, esta frase dice: no es para ponerles restricciones, sino para lo que conviene. ¿A qué se refiere esto? Nuevamente, la razón de Pablo para explicar estas cosas no es prohibir el matrimonio, sino ponerlo en una perspectiva eterna. No está poniendo restricciones a nadie, ni a casados ni a solteros. Simplemente comparte desde su propio corazón y experiencia, en donde él se da cuenta que definitivamente una persona soltera tiene más tiempo y puede dedicarlo mejor a servirle al Señor. Significativamente, para Pablo, lo más importante en la vida no era el amor romántico, sino agradar a Dios. Para él podía agradar más a Dios siendo soltero. Pero recuerde, este es un punto de vista de Pablo, pero otro podría agradar más a Dios estando casado. Todo según nuestro llamado. Por lo tanto, no es ningún pretexto
En esta forma nosotros vamos a darnos cuenta que definitivamente nosotros podemos hacerlo en cualquier estado civil que nos encontremos cuando hay ese deseo, ese anhelo en nuestro corazón de servirle a Dios. Aunque Pablo insiste en que no quiere que su enseñanza sea considerada como una soga al cuello. Esto ha sucedido en la iglesia. Por ejemplo, los católicos romanos insisten en el celibato para todo su clero, incluso si no tienen el don para ellos. Muchos grupos protestantes no ordenan ni confían en los solteros. ¿Qué es lo que nosotros queremos decir con esto? Esta frase, para que sirvan al Señor sin distracciones. Aquí nuevamente Pablo menciona ser soltero significa menos distracción al servir a Dios. Trágicamente, para muchos cristianos solteros modernos, la soltería es una terrible distracción. En cambio, deberían considerar su actual soltería. Aquí vemos, ya sea temporal o permanente. Recuerde, considerar su actual soltería como una oportunidad especial para agradar a Dios. Nosotros podemos ver aquí cómo Pablo lo menciona si continuamos con los versículos del 36 al 38. Pablo aborda otra pregunta de los corintios. ¿Debe concertar un matrimonio para su hija? ¿Por qué? Recordemos que en esa época quienes arreglaban, quienes consideraban las parejas eran los padres. Ellos decidían si su hija o su hijo se iban a casar, ellos hacían ese acuerdo. Pero si algún hombre piensa que se está portando mal con su virgen, con su doncella, con su hija, recuerde aquí, el hombre al que se refiere Pablo es el padre de una joven o un joven en edad de casarse. A eso se refiere su virgen. El comportamiento inapropiado no tiene nada que ver con ningún tipo de conducta moral inapropiada, sino con negarle a su hija o hijo el derecho a casarse, según la forma en que Pablo valora la soltería para sí. Darnos cuenta de cómo Dios a través de esta palabra, de esta carta, habla a la iglesia. Recuerden que en esta cultura antigua, los padres de un joven tenían la responsabilidad principal de concertar su matrimonio. Entonces, según lo que Pablo ya enseñó, aquí viene una pregunta. ¿Debería un padre cristiano recomendar el celibato a su hijo? Es esto lo que nosotros aquí podemos ver exactamente. Recuerde, en esa época era indispensable, era necesario que los hijos se casen, que tengan hijos, que les den nietos. Eso era parte de la cultura que ellos vivían. Entonces, difícilmente el padre podía recomendar el celibato. Es por esto que aquí nosotros nuevamente insistimos, Pablo tampoco recomienda eso, solamente que si alguien quiere quedarse soltero para servir a Dios es algo bueno.
Entonces, el término virgen incluye a las crías de ambos sexos, tanto a las hijas como a los hijos. Por esto es que aquí nosotros vemos que haga lo que quiera, dice la palabra de Dios, no peca, que se casen. Pablo dice que no está mal que un padre permita que su hija pequeña se case, aun considerando la conveniencia de la soltería en la actualidad. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros vemos que decidido en su corazón a mantener a su virgen, hace bien. ¿Por qué? Vamos a darnos cuenta aquí entonces, porque la soltería tiene sus beneficios. Pablo la recomendará no solo a los individuos, sino también a los padres con respecto al matrimonio de sus hijos. En otras palabras, no necesitaban simplemente casarse, no necesitaban siempre casarse. Había la posibilidad de que si alguien de sus hijos quería quedarse soltero, no era malo, al contrario, era un buen momento, un buen tiempo como para servirle a Dios. El que la da en matrimonio hace bien, dice aquí Pablo en esta carta. Repito, el que la da en matrimonio hace bien, pero el que no la da en matrimonio hace mejor. Para Pablo, la elección entre casado y soltero no era entre el bien y el mal, para nada, sino entre lo mejor y lo óptimo. Y para Pablo, dadas las circunstancias actuales, consideraba la soltería como lo mejor, porque de una u otra manera eso le permitía o le daba más tiempo para servir a Dios. Más adelante, en los versículos del 39 al 40, vemos un último recordatorio respecto al nuevo matrimonio de las viudas. Aquí en este punto nosotros también tenemos que ver si su esposo fallece, tiene libertad para casarse. Eso declara la palabra de Dios. Por supuesto, una viuda tiene derecho a volver a casarse, pero una viuda cristiana, como cualquier cristiana, solo tiene libertad para volver a casarse con otro cristiano, solo en el Señor. Escuche esto, y es muy importante recordar exactamente que hay reglas, que hay principios, que esto nos permite, si nosotros queremos aceptar este matrimonio de las viudas, tiene que ser con otro cristiano, solo en el Señor. Continuando con esto, dice, pero a mi juicio es más fácil ser si permanece como está. ¿A qué se refiere? Si alguien enviudó, Pablo recomienda quedarse mejor así. Al mismo tiempo, Pablo cree que una viuda así es más fácil si permanece como está. Es decir, si permanece soltera. En esencia, Pablo quiere que la viuda no se vuelva a casar sin considerar cuidadosamente que Dios podría estar llamándola al celibato o a que se quede soltera. Entonces, de nuevo, Pablo afirma el celibato, pero no porque el sexo en sí mismo sea malo, como pensaban algunos cristianos corintios en esa época. Más bien, la soltería puede ser superior porque ofrece a la persona, aquí sí tiene ese don,
es importante también esto, más oportunidades de servir a Dios. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio bíblico de esta semana. Continuaremos la próxima si así Dios lo permite. Bendiciones.